Vamos a leer un pasaje que habrás leído muchas veces. Y yo creo que te habrá llamado la atención. Porque cuando uno lo lee así en frío, digamos, parecería como que el Señor está tratando mal a la persona, a la mujer que le pide tanto misericordia. Si Dios me da gracia, me da claridad, vamos a entender un poco más al Señor Jesús, vamos a ver su gran amor. Y por eso yo oro para que Dios me dé eso, ¿no? Esa posibilidad de poder explicar con claridad este pasaje, que como decía recién, si no se entiende en el contexto y con claridad, puede resultar un poco oscuro. Tenemos un gran contraste con lo inmediatamente anterior, porque acá vamos a ver una mujer gentil, cananea, con una fe tremenda, y como digo, totalmente contrastante con lo anterior, que es los fariseos y los escribas que ven al Señor obrar. Ellos veían que Él sanaba a todos los enfermos. Sin embargo, tenían el corazón tan duro que lo único que les llamaba la atención es que sus discípulos no se lavaban las manos. La oposición al Señor Jesús estaba recrudeciéndose y probablemente por eso el Señor se va de la región de Genesaret, donde estaba, y se va a la región de Tiro y Sidón, que está fuera de Israel, una región gentil. Pero antes de leer el pasaje, yo quiero que leamos dos dichos del Señor Jesús que te pueden ayudar a entender lo que va a venir. ¿Sí? Quiero que leamos primero algo que seguramente sabes de memoria, Mateo 11:28. ¿Quién se la conoce de memoria? Es muy conocido. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor, todos. ¿Sí? Y otro pasaje que quiero que tengas en cuenta también es Juan 6:37. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Entonces, teniendo estos pasajes en mente, que el Señor llama a todos y que el que viene a Él es porque el Padre se lo da y Él nunca lo echaría fuera, teniendo en cuenta esto, es que vamos a leer ahora el pasaje de Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Lo leíste alguna vez?
¿Te extrañó algo este pasaje? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Bueno, entonces, abramos nuestros corazones, y que el Señor nos hable en esta mañana, que lo podamos conocer en mayor profundidad. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región gentil, decía recién. Está a unos 80 kilómetros, 70 kilómetros al norte, para el lado del mar, de donde estaba, en Genesaret. Y la oposición del Señor al Señor era muy grande ya. Él se quería alejar de toda esa situación por un tiempo. Y dice que cuando llegaba a esa región, una mujer cananea, aclara que era cananea, porque los cananeos eran enemigos históricos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento lo van a ver. Enemigos históricos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Enemigo histórico de Israel. Esta mujer era cananea, lo aclara bien. Yo no sé si está bien hacerlo, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea de lo que está diciendo el Señor Jesús, es como si hoy dijera una mujer enemiga del pueblo, o sea, cuya nación es enemiga del pueblo de Israel. Pongámosle una persona, una alemana, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos idea de que los alemanes están en contra por la segunda, o una Palestina. Alguien que vos no pensarías que puede conocer a Dios, ¿sí? Ahora esta mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer cananea entendía lo que el pueblo de Israel no entendió. Ella le decía Señor, y le decía hijo de David. Esta mujer cananea veía en Jesús al Mesías del que hablaban las Escrituras, que anunciaban las profecías. Exactamente lo contrario de lo que había vivido hacía muy poquito atrás, cuando los escribas y fariseos juzgaban y cuestionaban todo lo que él decía, como si fuera un falso maestro, buscándole siempre el error, que no lo encontraban. Acá hay una mujer que no se esperaría nada, porque era cananea. Señor, hijo de David, ten misericordia, dice. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer iba al Señor porque ella veía que Él era alguien de autoridad, capaz de derrotar a los demonios. Esta mujer tenía una visión que no tenían en Israel, un entendimiento que no había en Israel. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y vos esperarías, porque el Señor iba caminando con sus discípulos, vos esperarías que el Señor se detuviera su marcha, la mirara y le diría: hija, ¿qué quieres que te haga? Que le hable como le habló a la mujer que tocó el borde de su manto. Vos esperarás eso, ¿no es cierto? Sorprendentemente, al pedido de esta mujer, ¿qué es lo que leemos? Pero Jesús no le respondió palabra.
Es sorprendente. No es lo que esperamos del Señor. No es lo que estamos acostumbrados a leer del Señor. El Señor permaneció en silencio. Es algo que nos choca. No soportamos el silencio de Dios. Queremos que el Señor responda inmediatamente al pedido, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que el Señor haga silencio. Sin embargo, varias veces leemos en la Escritura que el Señor se tarda en contestar. No está tan apurado como nosotros. En Mateo capítulo 9 vemos a dos ciegos que también el Señor va caminando y ellos corren atrás de él gritándole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor sigue caminando y recién los atiende cuando llega a su casa. Todo el trayecto ellos corriendo y gritando, y el Señor no los atendía. Desesperante, porque vos tenés que ponerte en el lugar de Jairo. Eso es desesperante, lo que le pasaba a Jairo. Jairo fue a buscar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le respondió. Yo te lo quiero leer según Marcos, para que vos veas lo que significa los tiempos del Señor y nuestros tiempos. Marcos capítulo 5, del versículo 22 en adelante, te voy a leer. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Desesperado estaba Jairo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Te imaginabas vos, Jairo, apurado porque su hija se estaba por morir? La multitud ahí haciendo fuerza y Jairo tratando de abrir, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínate a Jairo, apurado para que lleguen a la casa, y el Señor se para y dice: ¿quién tocó mi vestido? ¡Apurate, Señor!, estaría diciendo Jairo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor, mirando a ver quién había tocado sus vestidos. Imagínate la agonía de Jairo. Su hija estaba muriendo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de ella y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga al principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Te imaginas, Jairo? Se quedó charlando ahí con una mujer mientras su hija moría. Sin embargo, bueno, no sabemos lo que pasó. El Señor fue y la resucitó. El Señor tiene otros tiempos. El Señor se tarda cuando nosotros queremos que se apure. Y si esto te pareció desesperante, ¿qué te parece lo de
Lázaro. Juan 11:1, vamos a leer hasta el 7. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, fue corriendo a sanarlo. No dice así la Escritura. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. 2 días más se quedó, él los amaba. Se quedó 2 días más. Se murió Lázaro. Los tiempos del Señor son de Él. Nosotros no entendemos. No. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué no responde? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no me contesta? ¿Nunca te hiciste esas preguntas? ¿Por qué a los otros sí y a mí no? ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene sus razones. Porque Él tiene sus razones que están muy por encima de nuestro entendimiento. Dice Isaías 58, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros queremos que lo haga todo rápido, que nos conteste rápido, y el Señor se tarda cuando Él quiere. Cuando Él tiene que tardar, tarda, porque Él tiene sus razones. Él no hace nada apurado. El Señor Jesús dice: no le respondió palabra. Tenía sus razones. Y tenía sus discípulos también, parte de sus razones. Él estaba enseñando a sus discípulos. Ellos habían visto días atrás que el Señor tenía una multitud de gente y se estaba haciendo tarde, ¿te acordás? Entonces, tenían que llamar la atención del Señor, tenían que decirle: Señor, te estás zarpando, estás haciendo mal. A despedir a la multitud, a dejar que vayan cada uno y se consiga su comida. Fueron y le dijeron: despide a la multitud. ¿No le dijeron eso? Ellos entendían que el Señor Jesús es muy sabio, que el Señor Jesús es muy espiritual, pero ahora ellos tenían que decir lo que había que hacer: despide a la multitud. Que vayan y se consigan su comida, que se la arreglen solos. ¿Y el Señor qué les dijo? Dale de vosotros de comer. Y ellos vieron que con 5 panes y 2 peces el Señor alimentó a la multitud. El Señor estaba adoctrinándoles, estaba discipulándolos. Estaban aprendiendo. Después tuvieron que pasar por una tormenta y vieron que el Señor estaba por encima de la tormenta. Ahora, en esta situación,
hay una mujer que está caminando con ellos a los gritos pidiendo misericordia, y esto se estaba haciendo inaguantable. Entonces tuvieron que también tomar las riendas, ir y decirle al Señor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron? La misma frase, la misma palabra que había dicho con la multitud. Despídela, despídela, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros, no es problema nuestro, que se las arregle con su endemoniado, hija, despídela, Señor. Ninguno de ellos tuvo la actitud de consolarla o decirle al Señor, Señor, atendela, despídela. Ellos todavía no entendían las cosas. Todavía no entendían que ellos eran los que tenían que hacerse cargo de la gente. Despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. La situación parece, si leemos Marcos, es que ellos venían caminando hasta que llegaron a una casa, y ya entrando en la casa vienen los discípulos y dicen, bueno, ya, Señor, despídela porque viene dando voces, estamos cansados. Y el Señor le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se lo dice a sus discípulos. Les decía recién que el Señor tiene razones para hacer las cosas, tiene razones para tardarse a contestar. Esta mujer venía gritando en tierra gentil, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y sana a mi hija del demonio que la tortura. Y el Señor seguía caminando porque Él tenía una misión dada por el Padre. Lo primero para el Señor Jesús es la voluntad de su Padre. Y su Padre le dio una misión clara. Primero era el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era el tiempo de los gentiles todavía. El Señor no podía, no debía en este momento manifestarse a los gentiles. Si el Señor hubiera atendido al grito de esta mujer, a la mirada de todos, su fama hubiera corrido por todo el territorio gentil y se hubieran amontonado y hubiera habido algo que Él todavía no quería que suceda. Todavía no había llegado el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles iba a ser un poco más adelante a través de sus apóstoles. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, y también al griego, al gentil. Primeramente era para el judío, los judíos iban a rechazar el Evangelio y después iban a venir el Evangelio para los gentiles. Ese era el plan de Dios. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Todavía no era el tiempo de abrir el Evangelio a los gentiles. El Señor estaba dando su evangelio, el evangelio, a las casas, a las tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando llegó a la casa, allí, en lugar de hacer caso a sus discípulos y despedirla, que era lo que sus discípulos querían, el Señor hizo lo contrario. El Señor la recibió. Fíjate, Marcos 7:24 dice,
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Él fue a Tiro y a Sidón a esconderse, no quería que nadie supiera. Pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. El Señor no iba a abrir el evangelio a todos los gentiles, pero siempre hubo algunos escogidos, siempre hubo algunos. Y esta mujer era uno de ellos. Cuando llegó a la casa, dice que ella vino y se postró a sus pies, y ahí el Señor la atendió. Ahí tuvieron un encuentro, un diálogo entre los dos. ¿Se entiende esto? Entonces, él no la atendió cuando venía en el camino, porque no quería que su fama se corriese por todo el territorio de Tiro y Sidón, pero sí la atendió en su casa, en la casa donde se hospedaba. ¿Sí? Ahora yo te decía que el Señor se tarda a contestar porque tiene sus motivos. Un motivo claro era ese. Él no iba a anunciar todavía su ministerio a los gentiles. Ese era un motivo por el que se tardó. El otro motivo por el que se tardó, y tendrá más, pero seguramente porque nuestros caminos no son los suyos, ni nuestros pensamientos son los suyos, pero el otro motivo por el que el Señor tardó en contestar era porque estaba probando la fe de esta mujer y estaba probando la fe de sus discípulos. Conocemos el pasaje de Santiago que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5:33, y no solo esto, 5:3, perdón, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces el Señor estaba probando la fe de la mujer, no para ver cuánta fe tenía, sino para que esa fe diera fruto, para que esa fe se fortaleciera. Esta mujer, lejos de dejar de gritar, perseveraba en su clamor, hasta que se presentó delante de él y se pudo arrodillar. Dice, versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. El Señor no la despidió como le dijeron sus discípulos, el Señor la atendió. Ahora estaban en un diálogo cara a cara. Y entonces respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor estaba diciendo: ¿te das cuenta que no te corresponde? No mereces lo que estás pidiendo. ¿Te das cuenta que esto que estás pidiendo no es algo que vos no es algo que vos merezcas, no es algo que vos que yo te tenga que dar? No está bien, le dice el Señor Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él estaba haciendo una figura de la relación de Dios con Israel. Dios sería el padre, Israel serían los hijos, y las bendiciones de Dios serían para los hijos, para Israel. No está bien sacarle las bendiciones a los hijos y dárselas a los perrillos. Ahora la palabra perrillos te choca, ¿no? ¿Perrillos? ¿Sí o no? En la Biblia leemos muchas veces perros de una manera despectiva. La palabra, por ejemplo, en Mateo 7:6, dice: no deis lo santo a los perros. Esa palabra, perros, en griego es kuon, que tiene que ver con perros callejeros, con perros salvajes.
Pero acá le dice, no está bien echarlo a los perrillos del pan de los hijos. Se refiere a cunarión, que se refiere a mascotas, a perros queridos. Entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dice el Señor Jesús. Y la mujer, lejos de ofenderse, ¿vos cómo hubieras reaccionado? ¿Cómo hubieras reaccionado vos si te dice el Señor, no está bien que te dé esta bendición porque vos sos un perrillo? ¿Te hubieras levantado y te hubieras ido? No, yo me merezco todo, yo soy el grande de la fe, yo proclamo y reclamo. ¿Cómo me decís eso? No, el Señor estaba poniéndola en su lugar, es lo que nosotros somos. No merecemos nada. No merecemos nada. ¿Te das cuenta que mientras nosotros no entendemos, no nos humillamos delante de Dios, no vamos a recibir sus bendiciones? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia. No porque lo merezcamos, no es porque es obligación del Señor dárnoslo. Y la mujer, en vez de ofenderse, de envanecerse, esta mujer dijo, tenés razón, Señor. Es verdad lo que estás diciendo. Le dice, sí, Señor, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella está diciendo, Señor, es verdad lo que vos decís. No merezco nada, pero no te pido. Ella tomó la metáfora, la imagen del Señor Jesús y se incluyó en ella, en esa metáfora. Señor, yo no quiero que tomes de los hijos y me lo des a mí. Yo solamente quiero las migajas, lo que los hijos no van a comer, lo que ellos desprecian, lo que se les cae a la mesa. Yo quiero eso, Señor. Las sobras, yo me conformo con eso nomás, Señor, porque no merezco nada. ¿Te das cuenta del contraste de esta mujer con los escribas y fariseos? ¿Te das cuenta del contraste total, diametral? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Está el Señor Jesús, yo me imagino que está sentado, la mujer a sus pies, tienen este diálogo. ¿Cómo crees que era el semblante del Señor Jesús? Ese Dios de gracia, ¿no? Ese Dios de amor. Hablando con esta mujer que es la fe en toda su dimensión. Una fe perseverante, humillada. ¿Cómo crees que era el semblante del Señor Jesús? Yo no puedo, me parece natural pensar al Señor Jesús sonriéndole, diciendo, oh mujer, grande es tu fe. Ella había corrido detrás de él, la reconocía como Señor, como Mesías, reconocía su poder, que era capaz de echar fuera demonios. Reconocía que no merecía nada del Señor. Y el Señor le dice, grande es tu fe. Es tan distinta la fe de esta mujer a la soberbia de los escribas y fariseos. Pero ¿sabes qué? Ahí estaban sus discípulos también. Poquito tiempo antes le había dicho, hombres de poca fe. Los discípulos se sentirían avergonzados porque habían querido despedir a esta mujer. Y ahora el Señor la estaba alabando su fe que días atrás les había dicho, ustedes no tienen fe, hombres de poca fe. Esta es la fe
que agrada a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer tenía esa clase de fe. Y el Señor la alaba su fe, le dice, sea como, y tu hija sea sanada desde aquella, y tu hija, no, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, dice. A otro que alabó su fe fue a otro gentil. ¿Te acordás del centurión? Personas que no podés esperar que entiendan, que tengan esa visión espiritual. Los discípulos se sentirían avergonzados ante la alabanza de Dios, del Señor Jesús, a esta mujer cananea. Ella no caminó con él, ella no lo escuchó, las enseñanzas de él, no había visto todos los milagros que él había realizado. Sin embargo, su fe era humillada, su fe era perseverante. Y el Señor la aprobó hasta ese punto porque sabía que ella no se iba a quebrar. Porque sabía que a partir de ahí su fe iba todavía a fortalecerse más. Y a través de ella también enseñó a sus discípulos. Y a través de ella también nos enseña a nosotros. ¿Sabes cómo se llamaba esta mujer? ¿Sabes el nombre de esta mujer? ¿Nadie sabe el nombre de esta mujer? No, porque no dice la Biblia cómo se llama. Una mujer anónima, cananea, sirofenicia, dice Marcos. Ejemplo de fe. El Señor Jesús la conocía y tuvo un diálogo hermoso con ella. Tuvo una atención especial con ella. Fortaleció su fe y fortaleció la fe de sus discípulos a través de ella. El Señor Jesús tiene motivos para no contestar rápidamente. Debemos entender esto, debemos conocer más al Señor Jesús a través de estas cosas, a través de su palabra, para que la próxima vez que tengamos una prueba seamos fortalecidos en fe. Amén. ¿Preguntas o comentarios?